Hola, muy buenas tardes para todos. ¿Cómo están todos los participantes el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Lorena Ballén. Yo hago parte del equipo de Hoy Me Aseguro. Nosotros somos unos intermediarios que en este momento pues estamos trabajando con todas las ARLs del país y hoy estamos aquí para poder tener un poco más de conocimiento sobre la Ley 2365 de acoso sexual. Hoy nos va a estar colaborando, nos va a estar orientando en todo esto la profesional Andrea de la Peña. Gracias, Lorena. Muy buenas tardes para todos. Por favor, me confirman Hola, si, Ana, ¿cómo estás? si, hola Lorena, si me escuchan, bienvenidos. Podemos prender cámara si es posible, micrófono, vamos a hacer un conversatorio. Para eso quiero hacerles una primera pregunta. Wendy, muchas gracias. Em, ¿Cuál es la expectativa de este encuentro? Eh, que quiero saber un poco para al final pues ir tratando de realizar, de cumplir la expectativa que tienen en este encuentro de estas 2 horitas, donde vamos a hablar sobre la ley 2365 de acoso laboral que sale en junio del 2024. Belkis, bienvenida, gracias. Entonces, si pueden prender el micrófono, por favor, no hay problema. O me pueden escribir cuáles son esas expectativas. No importa, Belkis, si quieres, por favor, vamos escribiendo. Vamos a enviar un link. Eh, Simri, señora, bienvenida. Puedes prender micrófono. No se dejan habilitar. No sé si Mm, por favor me ayudan a habilitar micrófono. Entonces, vamos a escribir mientras realizan la habilitación, porque eso es Hola, importante hola, ¿ahí me tener. escuchan? Hola, hola. sí, ¡Listo! perfecto. Hola, ahora sí, es Bienvenidos. que no estaba deshabilitado pues como la cámara, el micrófono y eso. Es que yo quería preguntar si era posible de que la capacitación se grabara porque pronto algunos no puedan estar, la puedan, digamos, reproducir después, cuando la puedan escuchar. Claro que sí, esta capacitación va a quedar grabada, vamos a subirla al canal de YouTube de Hoy Me Aseguro para que puedan más adelante las personas que no pudieron asistir ir a revisar todos los temas que se trataron el día de hoy. Gracias, Lorena. ¿Vale? Listo, bueno, y expectativas. Vamos a empezar a hablar. Quiero saber la expectativa de este encuentro. ¿Qué les gustaría escuchar? A ver si lo tengo preparado o lo vamos sacando dentro del encuentro. Si pueden prender cámaras, perfecto, micrófono. Belki, ya el micrófono está activo, ya puedes prender el micrófono. Ya los están habilitando. Perfecto. Bueno, mientras vamos, eh, van organizando el micrófono, nos prendemos la cámara, bueno, todo lo que se habilita. Les voy a compartir vamos a trabajar bastante con esta plataforma de preguntas eh, y vamos interactuando con la plataforma. Por favor, lo pueden utilizar dentro del celular, solamente le dan mentimer.com, habilitan o colocan en la parte superior del teléfono. Dice ingrese código, ese es el código que les acabo de enviar y vamos a empezar a interactuar con esa plataforma.
por favor, mientras habilitan micrófono para iniciar, unos 3 minuticos, Lorena, para que puedan abrir, es posible, para que puedan abrir el aplicativo, porque es importante ir trabajando, ir retroalimentando los términos que vamos a trabajar durante estas 2 horitas para irnos con información clara. Gracias, señores. Micrófonos activados ya los podemos utilizar, podemos responder todo lo que Andrea de la Peña nos pueda preguntar. O ustedes a mí. ¿Listo? Perfecto, acá está Belkis. Mentimeter.com. La parte superior del celular pueden colocar el código donde vamos a realizar la presentación de algunas preguntas. Cuando ya habilite, solamente quiero que tengan este aplicativo presente. Gracias. Ahora dime, Belkis, ¿cuál es la expectativa para ya dar inicio a nuestro encuentro? O el resto de personas que estén conectadas. Don Camilo prendió micrófono, tranquilo. Bueno, creo que no hay expectativas. Espero que la estemos... Don Camilo, bueno, creo que a don Camilo se le prendió el micrófono. Bueno, entonces, la ley 2365 de acoso sexual, como les mencioné, sale en junio del 2024 y ahí viene enlazada o fortalece un poco más la ley 10.10.10 de acoso laboral, donde nos indica que esta conducta está catalogada como una conducta de acoso laboral. Empieza a salir también la circular 026 de no discriminación ni violencia contra las mujeres e inclusión de la orientación de LGTBI, que son algunas de las que se han venido saliendo y reforzando más la manera que el empleador tiene que controlar, que tiene que prevenir y mitigar y garantizar un ambiente sano dentro de la organización. Y esta ley empieza a ampliar un poco más la parte de entornos laborales, como lo vamos a indicar en alguna de nuestra explicación que voy a dar. Entonces, el objeto de esta ley es garantizar el derecho de la igualdad, de no discriminación y una vida libre de violencia en un entorno laboral. ¿Qué entornos? Ya lo vamos a ver. Mediante la opción de medidas de prevención, de protección y atención a víctimas de acoso sexual en el entorno laboral. ¿Cuál es el alcance que nos indica esta ley 2365? Donde nos indica que debemos adoptar actividades o medidas de prevención, promoción y atención a acoso sexual en laborales, en instituciones, es decir, esto ya se amplía hacia la parte laboral en instituciones de educación superior en Colombia y indican otros contextos que incluyen toda la parte de aprendices, toda la parte de contratistas, toda la parte de prestaciones de servicio, todas las personas que estén realizando una labor contractual, independientemente de su forma de contratación, está cubierto o está, sí, cubierto todos estos tipos de contratos y forma de contratación. Como menciono, aprendices escenas, contratistas, prestación de servicios, todos independientemente de su forma de que fue contratado. ¿Cuál es ese contexto laboral? Entonces también nos amplía ese contexto donde dice que los lugares de trabajo donde se desarrolla alguna relación contractual
en cualquiera de sus modalidades, es decir, físico, virtual, incluye también la parte de teletrabajo en espacios incluso públicos y privados. ¿Cuáles son esos otro contexto que nos indica la norma? De lugares donde se toman descansos, donde hay vestieres, cuando el colaborador de prestación de servicio, el aprendiz, el contratista, está realizando alguna labor que fue contratada en la parte laboral, en desplazamientos de viajes, de encuentros, de eventos, actividades de recreación o de formación relacionados con el trabajo en cualquiera de sus modalidades. ¿Cuáles son esas modalidades? Presencial o virtual, y virtual pues tiene, teletrabajo tiene otras modalidades. Toda la parte, si el colaborador patrocina algún alojamiento, cuando pues se presente este acoso laboral, pues se realiza, siempre debe tener un contexto laboral. ¿Listo? Preguntas, dudas sobre el contexto. ¿Creen de pronto que nos falta alguno que esté relacionado o que me faltó mencionar? Podemos prender micrófonos. Están muy tímidos el día de hoy. Angie, gracias. No, señora, ¿quién más? ¿Quién más? Bueno, vamos avanzando. Es claro el contexto. Gracias, señora María. Bueno, entonces, según la definición de acoso sexual en la Ley 2365 del 2014, nos indica que una conducta o un acoso sexual es todo acto de persecución, o toda la parte de hostigamiento de carácter o connotación sexual, toda la parte de manifestaciones de orden verbal, de orden gestual, generado o dirigido hacia la parte de edad, de sexo, de género, orientación sexual, toda la parte, un contexto que se presente dentro de la organización o dentro de un instituto educativo o educación superior, perdón, en Colombia, como universidades. ¿Listo? Preguntas, dudas sobre acoso sexual, sobre la definición de acoso sexual. Listo. Entonces, aquí hay una pregunta. Voy a dejar acá de compartir. Vamos a empezar a interactuar un poquito más. Y les voy a compartir. Ay, perdón. Entonces, la primera pregunta. ¿Qué es? Ah, ya la estaban respondiendo. ¿Qué es una conducta de acoso sexual? A ver, si quieren, por favor, lo pueden las personas que no pudieron abrir el aplicativo, lo pueden colocar en el chat. Son acciones indeseadas, actos de persecución, voluntad, vulnerabilidad, mujer. ¿Solamente hay una vulnerabilidad de las mujeres? Pregunto. ¿O también hacia los hombres? No, también hacia los hombres. Eso Sí. creo que es general ahorita. Exacto, gracias, don Germán. A todo género se puede llegar a esa vulnerabilidad a la comunidad LGTBI, sí señora, donde se puede generar esas conductas o esos tipos de conducta que se nos pueda generar dentro de un contexto laboral. Es cuando se vulnera todos los derechos en
en orientación sexual. Cuando se realiza acciones, como mencionábamos, verbales, ahí toca tener muy presente en la parte laboral. Yo siempre menciono cuando realizo este proceso de capacitación sobre esta, incluso cuando estábamos la ley 1010, es también la manera, recuerdan que hay una comunicación verbal, no verbal y escrita. Entonces, es cuando uno pasa la línea de, por ejemplo, mencionar qué bonita eres, pero si yo no tengo confianza con esa persona, pues no lo puedo indicar, y más en un contexto laboral, donde nos indican o enviamos escritos que no están en un contexto laboral, o cuando divulgamos también información de manera íntima de la persona, o presentar pornografía también, esas son conductas de acoso sexual, ¿de acuerdo? Entonces, primera recomendación, tengan muy presente la forma de expresarnos hacia una persona si esa persona pues no permite pasar la línea de respeto, o esa persona no le guste que le indiquen qué bonita estás el día de hoy, por ejemplo. Entonces, es porque en eso se va a presentar, y como menciona la definición, como una conducta de acoso sexual de manera verbal, escrita o no verbal, o presentando videos, pornografía, o presentando información íntima por las redes sociales o por el medio que tenga. ¿De acuerdo? Vamos acá, acto no deseado, actos contra abuso, límites de personal, ¿sí? Lo que estábamos mencionando. Son acciones indeseables, abuso de límites de persona, todo acto de persecución, ¿sí? Como mencionamos, persecución verbal, no verbal, por pornografía, los que acabamos de mencionar. Alguien más de acá colocaron dentro del chat, es cuando se está vulnerando los derechos de... yo ya los había leído. Gracias, don Ricardo. Gracias, Angie. Lorena, muchas gracias. Listo. Vamos aquí con cuántas preguntas. Bueno, vamos a continuar por acá. Bueno, ¿y cómo son esas? Ahora me están indicando cuáles son esos tipos o esa clase clasificada dentro de la norma de esos clases de acoso sexual, donde aquí yo menciono 5, que ya lo estaba mencionando. Uno es el acoso sexual físico, donde pues hay tocamiento, acercamiento innecesarios, como mencionaron en el chat o en el aplicativo, pasando límites que la persona pues no permite, no permite o no está autorizado a pasar esos límites, y dando palmadas, apretones, con ese sentido, cuando mencionan es que es con un doble sentido, con un sentido morboso en la manera de pronto como hablamos, de la manera como apretamos, de la manera que apretamos las manos a la otra persona. Sí, eso son esa persecución y esas conductas excesivas de apretamientos, de roces, de contacto físico innecesario, de agresiones físicas como obviamente una violación, miradas obscenas, guiños, persecución, impedir pues el paso intencional de otra persona. Entonces, esto es importante dentro y una de las acciones que vamos a mencionar preventivas y una de esas obligaciones del Comité de Convivencia, que es lo que está dirigido este encuentro para el comité, es empezar a divulgar esta información, ¿sí? De no pasar estos límites y no realizar esta primera conducta de acoso físico dentro de la organización. Por ejemplo,
cómo realizar, que es una de las acciones que se debe realizar, es el procedimiento o un protocolo o reforzar el código de ética de no permitir estas conductas de acoso sexual físico o de todo, pero de cada uno que no es permitido realizar dentro de la organización. 2, acoso sexual verbal, como lo estaba mencionando, toda la parte de silbidos o expresiones verbales de connotación sexual, aullido, ladridos, sonidos de besos, por ejemplo, comentarios de connotación sexual, chistes, como mencionan algunas veces, chistes verdes, creo que los llaman, chistes fuera de tono, chistes malintencionados, con obviamente connotación sexual, comentarios, preguntas por fantasías sexuales o eróticas, insultos basados en palabras basados en el sexo a la persona. Esas son algunas que están clasificados dentro de acoso sexual verbal. La tercera, eran 4, creo que ahí se me fue un 5. Acoso sexual no verbal, como mencionamos, también es presentar fotos, exhibición de fotos, imágenes, videos, audios con connotación sexual y o pornografía. Exhibirse la persona en exposición de genitales o de masturbarse en espacios públicos, con fotos con cuerpo sin consentimiento de la otra persona, o ahí menciona divulgar información íntima de la otra persona o de la víctima. Toda la parte de acoso sexual virtual, pues todo lo que manejamos en las redes, en los medios tecnológicos, cualquier acción que se realice por ese medio o conducta a través. Ya te doy la palabra, Lorena. Dame un instante, termino esta palabra, esta explicación. También incluyo hostigamiento virtual, chat, sexual, difusión de imágenes, materiales, difundir imágenes o audios con contexto sexual. Dime, Lorena. Andrés, que por acá nos dicen en el chat, Ana Sofía nos dice, es decir que si uno recibe esos chistes de forma constante por parte de un compañero, sí se configura como acoso, aunque él justifique que es así. Exacto. Eso es una conducta. Recuerden, muchas gracias. ¿Quién hizo la pregunta, Lorena? Perdóname. Ana Sofía Gómez. Gracias, señora Ana Sofía. Eso es, recuerden que la definición de conducta de acoso laboral es una conducta persistente, ¿sí? Que nos genera una angustia o nos genera una autoestima baja, Dice que ahí que es una conducta persistente. Eso es clave e importante lo que Ana está mencionando. Sí, esa es una conducta y no, esa no es persistente o, no, miremos, de pronto es varias. No, esta es una diferencia que tiene la ley 1010 a la ley 2365. Esto lo clasifica es primera conducta, primera acción de estas clases de acoso laboral se tipifica como una conducta de acoso sexual. Sí, señora. No sé, señora Ana, si te di la respuesta o la ampliamos un poco más. Bueno, Jessica Rentería también dice qué importantes son estas clases de acoso, debido a que nos hacen ver que lo que una persona ve normal, la otra no, y que inconscientemente estamos cayendo en un acoso sexual. Y Ana nos dice que sí respondiste la pregunta. Listo. Gracias, Lorena. Sí, señora Jessica, eso es porque lo que mencionaba y que es, yo ya empiezo a dejar tareas porque estamos aquí el comité de convivencia, es que no se puede tipificar como una norma normal, como una conducta normal dentro de la organización. No. Y el primer paso, ¿cuál es? Realizar ese protocolo de que estas conductas no se deben materializar dentro de un contexto laboral.
y ya verificamos que un contexto laboral no es solamente presencial acá al lado de mi puesto, no, en espacios de comida, cafetería, que estés en el vestier, en el baño, ¿sí? Incluso en la entrada, en los espacios de la empresa, ¿sí? Independientemente del espacio, en la parte de un chat, porque ahorita los que trabajan virtual también, de la forma que se hablan dentro del chat, de la forma de cómo se habla en un correo, ¿sí? Entonces, eso es importante, que esto no se normalice, como menciona Jessica y lo mencionaba Ana, es, ok, sí. Y segunda tarea, realizar el protocolo y divulgar ese protocolo de que no se debe presentar esta parte ni de acoso laboral, que es esa ley grande que ya empezamos a mencionar, que no se debe hacer ninguna discriminación, ni discriminación de género, orientación sexual. Todo ese protocolo lo tienen que empezar a organizar y estas conductas mencionarlo dentro de ese protocolo, ¿sí? Entonces, importante que esto no se materialice y que no sea normal que digan, oh, estoy haciendo esta conducta y que la persona, incluso ni la persona, sino la empresa, no debe permitir que se realicen esas conductas y que no se normalice. ¿Sí? Perfecto. Jessica, gracias por tu comentario. No sé si tengas algún otro comentario muy preciso y conciso en lo que acabas de mencionar. Lo puedes escribir, Jessica, no hay problema. ¿Alguna pregunta, duda sobre estas clases de acoso? Gracias, Jessica, a ti. ¿De acoso laboral? Prendamos micrófonos, por ejemplo, un Germán ahorita abrió el micrófono. Melissa, ¿cuál es la cuarta? Sí, se me fue. Son 1, 2, 3, 4. Son esas. Le coloqué mal el número, Melissa. ¿Quieren, por favor, vamos a prender micrófonos? Por favor. ¿Cómo vamos? Mientras, no quieren prender el Todo día muy de hoy. claro. Todo muy claro. ¿Quién me dijo? ¿Quién lo prendió el micrófono? Yo, Claudia Rodríguez. Está bastante Gracias, interesante señora el tema. Claudia. Muy bien. Cuéntame, ya que prendiste el micrófono, ¿cómo vamos con ese protocolo? ¿Dónde han realizado de que estas conductas no se deben permitir dentro de la organización? Cuéntame un poquito cómo vamos con esta norma, si de pronto podemos reforzar un poquito más sobre estas conductas de acoso, estas clases de acoso sexual. Bueno, en la empresa donde yo estoy, nosotros estamos estructurando, pues ya se hizo la capacitación y la socialización de la norma con el Comité de Convivencia Laboral. Ahora vamos a realizarlo con todos los trabajadores. Perfecto. Y estamos estructurando el protocolo para que las personas sepan qué deben hacer en caso de que en algún momento se presente o que ellos sientan que están siendo acosados tanto laboral como en la parte sexual en el entorno laboral. Y incluyeron en ese protocolo la no discriminación, que es la circular 026. Yo voy a ir nombrando esas normas que son importantes. Sí, sí, señora. Incluimos también el tema de la no discriminación bajo ninguna circunstancia. Ni género, ni religión, ni orientación sexual. Raza, ni orientación sexual, sí. Sí, señora. Esa parte también la incluimos. Perfecto, señora Claudia. Listo. ¿Y reglamento interno de trabajo, cómo vamos? En cuanto al reglamento interno de trabajo, se está haciendo la revisión con la asesoría de un abogado que tiene la empresa para que pues ya todo lo que es relacionado con el reglamento interno de trabajo sí es con él. Ok, perfecto. Listo. Muchas gracias, señora Claudia, por prender el micrófono. Con mucho gusto. Listo, vámonos con la siguiente. Mencionemos clases de acoso sexual. Vamos a ver si salen algunas otras.
dentro de lo que vamos aquí a mencionar en el aplicativo. Gracias, Angie, todo muy claro. ¿Pudieron abrir, me confirmas, Angie, perdón, Lorena Ballén, si pudieron abrir la pregunta? Ya te confirmo, Andre. Lo veo acá. Pues a mí me abres la pregunta de qué es acoso sexual. ¿Es esa? La siguiente, mencione clases. La clase de acoso. ¿No abre? Espérame a ver. Sí, es que aparece la misma, André. Aparece la misma. Ujú. Espérame a ver qué pasó acá. En el chat les envié el link, si quieres lo abres. Muy bien, señora Miriam, porque creo que no nos está funcionando acá. Acoso laboral físico, acoso sexual verbal, acoso laboral no verbal y acoso sexual virtual. Perfecto. Hola, Sandra, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo estoy tratando también de participar dentro del chat, pero no lo tengo habilitado. No funcionó. Dame un instante, a ver. Si quieren, mientras habilitan la aplicación, podemos ir escribiendo aquí en el chat de Teams, y yo voy a estar leyendo para que Andrea pueda Eso. respondernos. Listo, gracias. O pues como tienen habilitados también los micrófonos, pues podemos hacer preguntitas también por ahí, por ese medio. Comentarios o Bien. bromas. Laboral físico, muy bien, gracias. Ujú. El cibernético, el que ciberacoso. hablábamos en la parte de los manejos de de la parte de contenidos de sexual virtual. Sí, señor. Cibernéticos, gracias, Sandra. ¿Quién más? Si quieren, por favor, vamos a escribir entonces en el chat. Psicológico, claro. Recuerdan que todas esas clases, todas estas 4, no 5, sino 4 clases de acoso sexual nos pueden generar pues todo este proceso de depresión, ansiedad, una baja autoestima, vamos a deteriorar esa condición psicológica de la persona, que vamos a tener afectaciones psicológicas, afectaciones en la parte laboral, ¿sí? Toda la parte hasta económico, familiar, claro, porque la persona pues va a tener esa persecución constante de lo que mencionaba, por ejemplo, creo que era Ana, de esa conducta o esas bromas que no estamos acostumbrados y que están pasando, están afectando mi integridad psicológica. Claro que sí. Acoso en gestos, sí señor. Comentarios subidos de tono, lo que habíamos mencionado. El acoso sexual verbal. Amenazar con divulgar imágenes íntimas, sí, total. Es toda la parte de persecución con connotaciones sexuales, de acoso sexual virtual o no verbal, incluso físico, ¿sí? Donde realizamos o divulgamos información que no estamos autorizados. Acoso en el trabajo por ser mujer. Como dice que por ser mujer no mereces. Sí, y recuerden
Acá no solamente, obviamente que el porcentaje que nos indica las estadísticas, la conducta de acoso sexual está un porcentaje más alto de mujeres que hombres, ¿no? Pero no quiere decir que a los hombres no se estén presentando esta conducta, claro que sí, pero está más dirigida hacia la violencia, hacia la mujer. Por eso sale también la circular 026 sobre la no discriminación y no conductas de violencia contra la mujer e inclusión LGTBI. Condicionar un ascenso, claro, calificar o beneficio a cambios de favores sexuales, sí, y se pueden y que se presentan dentro de la organización. Y por eso se amplía dentro de la norma ese entorno laboral que no es solamente en una oficina, sino en otros espacios, como lo mencionábamos al inicio, en una fiesta laboral, cuando estemos en otro contexto, en un viaje de negocios, ¿sí? Eso también se constituye como acoso sexual o en ese entorno. Recuerden, no olviden, por favor, incluir dentro de ese protocolo que mencionaba la señora Claudia, incluir todos los trabajadores independientemente de su contratación, es decir, los de prestación de servicio que no estaban cubiertos dentro de esta norma, ¿cierto? Que la ley 1010 mencionaba trabajadores, pero acá amplían todos los trabajadores y amplían toda la parte también educativa. Condiciones, ¿alguien más? Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a continuar. Esas acciones preventivas, entonces ya sabemos cuál es el objeto de la ley 2365, cuál es ese contexto laboral, cuál es la definición de acoso sexual y cuáles son esas clases. ¿Cierto? Entonces ya sabemos cuáles son esas conductas que la organización no debe permitir materializarse dentro de la organización y no permitir que, como mencionaron en el chat, que sea una conducta normal dentro de la organización, así sea trabajadores o la población sociodemográfica sea más hombres que mujeres, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son esas? El día de hoy inicié con las acciones preventivas que la organización y el bullying por orientación sexual. Sí, sí, señor. Sí, don Ricardo, es correcto. ¿Cuáles son esas acciones preventivas de esa conducta de acoso laboral? Entonces, lo que estábamos mencionando, iniciar con la revisión entonces vamos a iniciar con el orden, todas las políticas. ¿Dónde vienen las políticas organizadas o cuál es ese documento importante que se debe incluir y que se debe modificar? El reglamento interno de trabajo. Ahí debe también mencionar esas conductas o esas conductas graves que se incluyan dentro del reglamento interno, que si se realiza o materializa o ejecuta alguna de esas clases de acoso sexual, es una conducta grave dentro del reglamento interno de trabajo, ¿sí? Importante incluir todo, definición, incluir que el comité de convivencia es uno de los medios que tiene la organización, incluir dentro del reglamento interno de trabajo esas cláusulas que nos ayuda o que ayuda al trabajador a tener conocimiento de cómo debe, si se está bajo de presión o se está materializando o está que le estén generando alguna de estas conductas, cómo él puede realizar o a qué medio de comunicación debe dirigir esta denuncia o queja, ¿sí? Entonces, primero, reglamento interno de trabajo. 2, la política
de prevención, de no materializarse, conducta de acoso sexual. 3, toda la parte de protocolos, capacitación dentro de la organización. Entonces, dentro de los planes, incluso aquí les recomiendo, no sé si hay personas o ustedes como comité de convivencia, indicarles a la persona de seguridad y salud del trabajo que se realice una gestión del cambio, porque es una gestión del cambio importante y fuerte que todas las organizaciones este año 2025 deben implementar. Entonces, uno de esos documentos, yo iniciaría toda esa planificación que debo, así como la señora Claudia, que se me fue, no la veo por acá, ya la vi, nos indicaba. Entonces, documenten en el registro, en el formato que tengan establecido dentro de seguridad y salud del trabajo una gestión del cambio. ¿Con qué? Toda la parte psicosocial. ¿Con qué cambio? Una norma importante, una legislación importante que amerita. Entonces, esas actividades, ¿cuáles? Entonces, primero, pues conocer qué es lo que estamos haciendo el día de hoy, qué tiene esa norma, qué tiene esa ley 2365, que es lo que estamos revisando en este momento. Una vez se conozca la norma, pues se va a ir a realizar el cambio del reglamento interno de trabajo, donde se va a clasificar como una conducta grave dentro de la organización, dentro del reglamento y que tiene sus procesos, en los debidos procesos. Isabel, pienso que en algunos casos hay una delgada línea separando el acoso laboral de acoso sexual. ¿Cómo identificarlo? Recuerda que la ley 1010, señora Isabel, dentro de la ley 1010 de acoso laboral está la parte de no discriminación. Es una clase de acoso, una clase de acoso laboral. Dentro de esa no discriminación está la parte de violencia sexual, ¿sí? Entonces, en general, esa es una conducta de acoso laboral, pero el alcance grande que tiene la conducta de acoso sexual es esta ley, la ley 2365. No sé si me hice entender, ¿me confirma, señor Isabel? O sea, hablemoslo en la conducta, en la ley 1010 o que allá menciona cuál es una conducta de acoso laboral, una conducta de maltrato físico, creo que es la primera, y dentro de esa está la parte sexual. Aquí lo que hacen es sacar y darle más contexto a esa conducta de acoso sexual. Creo que expliqué mejor, ¿cierto, señor Isabel? Perfecto. ¿Y cómo identificarlo? ¿Quién me menciona? ¿Quién me ayuda? ¿Cómo sabemos si yo soy una persona del comité de convivencia o un colaborador cualquiera? ¿Cómo lo podemos identificar? ¿Quién me da la respuesta? Que es la segunda. ¿Y cómo identificarlo? ¿Cómo creen? Ya sabiendo cuáles son las clases y cuál es la definición de acoso sexual, que fue la que vimos al inicio. ¿Cómo lo podemos identificar? Visualmente. Dime, ¿quién me dijo por ahí? Visualmente lo podría uno identificar. Visual, escucharlo, ¿con qué conducta? Señor Pedro, señor. Visualmente o escucharlo, lo mismo. ¿Y qué palabra exacta vas a escuchar y dice, sí es una conducta de acoso sexual? Pues hay muchas palabras, ¿no? Muchas formas ¿Cómo de... cuál? No importa, acá eso es un proceso de capacitación. Yo voy a mencionar uno. Uy, qué mamacita, ¿cierto? O qué papacito. Sí. Pero hay palabras que de pronto son más fuertes. Más fuertes. Entonces ahí es donde uno puede identificar uno como parte del comité de convivencia para pues hacerle como un llamado, ¿no? A la persona, ¿no? Sí, señora. Sí, señor, Porque perdón.
porque pues para eso estamos asignados nosotros, ¿no? Pues para hacer respetar pues los compañeros y dentro del trabajo. Sí, señor, es correcto. Listo, don Pedro, gracias. Lorena Luz Varela me pidió el micrófono, señora. Buenas tardes. Bueno, una forma de responder a lo que nos preguntaba Cristina, en la definición en la ley 1010 y pues cuando habla de acoso laboral y en la ley de acoso sexual específicamente, el texto para la definición es casi el mismo, que dice que es cualquier acto de persecución, hostigamiento, asedio, solo que en la ley 2356, que es la de acoso sexual, hay un parrafito específico que dice que es de carácter sexual, lascívico o libidinoso. Es la diferencia pues entre las dos y ahí es donde uno empieza a ver cuándo sería acoso laboral y cuándo sería acoso sexual. Sí, Pero pero el la resto de la ley 1010 lo definición menciona, es ¿no? casi igual. Sí, no, lo de lascívico y libidinoso no lo No, menciona la ese 1010. último término no, pero Es la aquí, adición que tiene la nueva ley. Ese exacto. pedacito Y en cuanto acá, a la definición. exacto. Y acá menciona que es una conducta persistente, no. O sea, adicionan que así sea la primera palabra que se realiza, la primera acción de estas clases, ya es acoso sexual. Esa es otra diferencia dentro de la ley 1010 a la ley 2365. Sí, el pedacito que de repetitivo no lo tiene, dice hostigamiento y asedio de carácter sexual. Sí, Esa es señor. la diferencia. Listo, muy amable. Gracias, Lorena, por esa aclaración. Muchas gracias. Creo que por acá, ¿y cómo lo identificamos? Bueno, acá me menciona identificarlo, escuchar a la persona, como don Pedro lo estaba indicando, con los famosos piropos, claro, cuando se da confianza para que un colaborador pueda expresar lo que pasa o contar lo que sucede, sí, que esa es una de las acciones que el Comité de Convivencia debe realizar, ¿verdad? Con toda esa comunicación y campañas que se realizan, que es la siguiente campaña preventiva, que es toda la parte psicoeducativa, educación con campañas, talleres, divulgar. Recuerden, por favor, que el Comité de Convivencia, aquí hay varias cosas que voy a mencionar. El Comité de Convivencia, primero, deben tener, si no lo han tenido y lo he reforzado mucho porque en mi experiencia, cuando uno va a hacer una revisión del sistema o de la parte documental, se les olvida que debemos tener el acuerdo de confidencialidad, ¿no? Entonces, esa es una tarea importante que la revisen si lo cuentan o no cuentan con ese documento o con ese acuerdo. Recuerden, por favor, no solamente el protocolo, sino también modificar el medio de comunicación o el formato de quejas que ustedes tienen establecido. Entonces, ese es otro documento que tienen que revisar para verificar y que se incluya las clases o la clasificación o los medios de cómo debe presentar la víctima esa queja de acoso sexual. Ese es otro documento que deben ustedes actualizar y divulgar nuevamente con esta edición dentro de ese formato de queja de acoso sexual. Recuerden, por favor, esto es de manera confidencial. Este tema es un poquito, no un poquito, sino es de manejo sutil, como vamos a verificar más adelante, las garantías que debemos tener y manejar cuando se presente esta conducta de acoso sexual. Señora Nedit, tiene la palabra. Yo tengo una pregunta. Dime. Al hacer, digamos que la actualización, ¿debo generar también la actualización del acta de confidencialidad? Sí, señora, porque se debe incluir
una cláusula, porque ahí mencionan todo, o si mencionan el término de para tomar conductas de acoso laboral dentro de, entonces modifiquen, incluyan donde también indican toda esa línea que se debe realizar o todo ese paso a paso que se debe realizar cuando nos llega una queja de acoso sexual. Entonces, la respuesta es sí, señora. Ese proceso de confidencialidad, revísenlo para que quede enmarcado también con esta nueva ley. Incluso normalmente los acuerdos menciona que es teniendo en cuenta los lineamientos de la ley 1010 y el funcionamiento, ¿sí? Y incluyen y dando cumplimiento a los manejos de acoso sexual, ley 2365. ¿Sí, señora Enid? Sí, sí, señora, muchas gracias. Listo. ¿Alguien más por ahí? Creo que alzó la mano. Coordinador, algo. Señor, coordinador, sí, señor o señora. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola. Es que mira, yo estaba leyendo la 2365 y dice que la denuncia se debe de hacer de pronto sí con la empresa, pero efectivamente debe de ir ante la fiscalía. El comité de convivencia, lo que es un galante de la convivencia laboral, pero la denuncia y el tratamiento de estos casos son directamente con la fiscalía por el comportamiento que puede llegar a ser un poquitico más, no sé, más peligroso para las personas. Y el comité de convivencia pues no tendría como ese alcance de manejar estos temas. Incluso incluso la ley 1010, no, ellos no son jueces. Ellos solamente van a negociar, a hacer intermediación, ¿sí? Entonces, es igual. La conducta de acoso sexual es orientar a que se dé recomendaciones a la gerencia, que se retiren incluso, que es lo que me voy a adelantar un poquito, que se retire a la persona que está en peligro, su integridad, porque está bajo estas conductas y inmediatamente se debe orientar, ayudar a la víctima para que realice la denuncia hacia a la fiscalía. Sí, señora, pero sí debe garantizar recibir inmediatamente y dar recomendaciones a la gerencia a la eliminación rápido de esa conducta. Y así es la ley 1010. El comité de convivencia no son jueces. Ellos no van a definir si es una conducta de acoso laboral o una conducta de acoso sexual, sino dan recomendaciones importantes y realizar el debido proceso hacia la gerencia para eliminar o quitar rápidamente, ¿sí? Para concluir, y tienes la razón, pero dando connotación de que sí, es de esa manera. Sí, entendido. Es que el acoso laboral, cuando se presenta agresión, ya sea verbal o ya sea por el lenguaje corporal o, bueno, las actitudes que tome la persona contra otra, es un poquitico más manejable a nivel de ámbito laboral sexual, sí, que una conducta sexual, porque ya se puede convertir en algo más violento y pues afectar. Sí, señora. Y por eso existe dentro, ahorita les doy el paso de las garantías, como ahí también, ya te doy la palabra, Lorena, para terminar lo que me está preguntando coordinadora SIC, es, dime. Tranquila, estoy Janet. Ok. De garantizar, de recibir, dar recomendaciones a la gerencia, eso es importante, de generar estas campañas de prevención, de que se dé cumplimiento al reglamento interno de trabajo y para incluso realizar un informe que ya les voy a indicar que dice la norma, entonces eso también debe apoyarlo el comité de convivencia. Lorena, dime. Frente a lo que decía la persona que acabo de preguntar, dentro de la ley hay una parte muy importante que dice que se remite de manera inmediata a la autoridad competente a petición de la víctima, ¿sí? No es que inmediatamente se haga el reporte, esa petición de la víctima respetando pues el derecho a la intimidad de la persona.
Entonces, no es Total. que inmediatamente el comité o la empresa reporta, sino la petición de la víctima, el comité de convivencia pues asesora sobre lo que se debe hacer, pero la víctima es quien realiza el reporte. Sí, esa es una de las garantías, gracias Lorena, una de las garantías que debemos tener dentro de este manejo de estos casos, que ya los voy a mencionar más adelante. Entonces, sí, señora, es correcto lo que acabas de mencionar. Bueno, ¿qué otras normas pueden apoyar o qué otras acciones preventivas debemos empezar a manejar? Toda la parte de normas de convivencia, donde se van a estipular todo lo de los códigos, el código de ética, el manual de convivencia. Nos toca, creería que tienen cada una de las empresas un comité o un manual de convivencia donde se relaciona todo se debe relacionar, que es el protocolo que la señora Claudia están modificando, divulgar esos documentos y pues el comité dar trámites correspondientes como lo mencionó Lorena. ¿Preguntas hasta acá? ¿Algo adicional? Muy bien, estamos muy activas en la participación. Muchas gracias. Listo. Bueno, entonces, ¿cuáles son esas obligaciones que debe tener el empleador en la ley 2365? Pues prevenir, investigar y sancionar las conductas de acoso sexual y pues de dónde está sancionado, dónde se indica, pues dentro del reglamento interno de trabajo. Implementar acciones de intervención y control de estos factores, toda la parte de fortalecimiento de factores psicosociales, fomentar la cultura de no violencia, no materializarse conductas de acoso sexual, promover la participación de los trabajadores dentro de esas definiciones o estrategias de intervención, desarrollar o implementar, diseñar, implementar protocolos para prevenir la conducta de acoso sexual. Y si la empresa tiene conocimiento de indicios de alguna conducta de acoso sexual, pues reportarlo, manejarlo al comité de convivencia y obligando a reportar, como mencionaba creo que era Lorena, la parte de la fiscalía, teniendo en cuenta la observación del manejo y aprobación de la víctima y de proteger la intimidad, de no reflejar o no divulgar que se esté siendo víctima de esta conducta de acoso sexual. Y dar inicio, pues, al traslado a las recomendaciones pertinentes. Apoyar totalmente a la víctima, darle los espacios, si está de peligro o está cercano su agresor o el investigado, el presunto agresor, inmediatamente pues retirarlo del puesto de trabajo, de eliminar de ese espacio que está generando esa conducta de acoso sexual. ¿Listo? Remitir de manera inmediata las quejas a la autoridad competente, como lo mencionaban, a la fiscalía, a petición de la víctima, respetando el derecho a la intimidad, como lo estaba mencionando la señora Lorena. Abstenerse de realizar actos de censura que desconozcan la garantía de las víctimas, o sea, es decir, visibilizar en público a la víctima que se esté teniendo esa conducta de acoso sexual. Y aquí importante que mencionaba o que menciona la ley es que publicar semestralmente el número de quejas y sanciones impuestas al Sistema Integrado de Información de Violencia de Género. Estaba revisando la norma, incluso antes cuando estaba preparando estos días este material. Bueno, ya revisé si ya había la manera o el medio que nos indica dónde debemos reportar. Aún no está la plataforma, aún no han informado cómo deben las empresas reportar
esta estadística no la tienen. Supongo que así como las empresas tenemos espacio, tiempo para implementar, para diseñar, modificar todo lo que estábamos mencionando, pues está toda la parte hasta el 20 de junio del 2025. Tiene también plazo el ministerio para indicar cómo se debe reportar esta información. ¿Sí? Para que lo tengan presente y dentro de las actividades planear que se debe reportar esa información. ¿Preguntas, dudas hasta acá sobre esto último que acabamos de mencionar? Creo que aquí hay nuevos mensajes, me voy a ir hacia abajo. Ay, no había, perdóname, creo que no había, creo que antes de pasar a la siguiente, voy a contestar lo que me tienen acá. Cuando una situación se nos hace sentir incómodos, humillado, insegura, creo que era cuáles eran las conductas. Sí, se debe comunicar a la fiscalía, como lo acabamos de mencionar, el comité de convivencia para manejar los casos, o dar la información de cómo se debe reportar y hacer el acompañamiento. Angie me estaba preguntando, ¿me recuerda por favor cuáles son esos documentos que se deben actualizar? Iniciamos desde el reglamento interno de trabajo, protocolos, acuerdo de confidencialidad, toda la parte del registro o del mecanismo que tengan para que la víctima pueda o los colaboradores puedan reportar. Esos son como los documentos. Es decir, que los miembros del comité deberían firmar un acuerdo de confidencialidad. Sí, señora. Ese acuerdo de confidencialidad está desde la ley 10.10.10, donde indican que debemos tener un acuerdo de confidencialidad, el comité de convivencia laboral. Está muy claro. ¿En dónde se debe reportar las conductas? En el Sistema Integrado de Información de Violencia de Género, que aún no sabemos cuál es la plataforma o cuál es el medio o dónde se deben reportar, y que ellos tienen plazo hasta el 20 de junio del 2025 para que nos divulgue dónde tenemos o cuál es el medio o dónde tenemos que divulgar esta información. ¿Listo? Don Camilo, ¿cómo podríamos brindar la confianza para que no les dé miedo informar sobre el acoso? Con toda la divulgación y las acciones preventivas que acabo de mencionar, campañas, protocolos, divulgación de toda esta información, de generar una cultura de no violencia, de no acoso laboral, de no acoso sexual dentro de la organización, con protocolos, código de ética, valores, se debe realizar esas campañas. No sé si don Camilo, coordinadora, coordinador SIC, quedaron, di la respuesta. Por favor, ¿me confirma, don Camilo? Sí, señora. Perfecto. Gracias. Don Camilo. Está muy bien. Listo, perfecto. Bueno, yo les traje aquí como que para irnos preparando, que si se presentan, que debemos tener, o el reporte que debemos enviar, de forma obligatoria se debe contener la siguiente información: periodo del reporte, recuerdan que este es semestral, número de quejas tramitadas y número de sanciones impuestas en la organización. ¿Cómo podemos generar un documento? Esto lo encontré cuando estaba realizando la revisión de este documento. Dice que debe tener el documento o el archivo que se vaya a reportar un encabezado que incluye el nombre de la empresa, se aplica. Si tienen un código de la carta,
título del reporte, pues, del documento, pues reporte estadístico de acoso sexual en el trabajo, explicando según la ley 2365 y que reafirma el comportamiento de transparencia y cumplimiento de la norma. Periodo del reporte, recuerda, segundo semestre, del 1 de junio al 31 de diciembre 2025. Número total de denuncias recibidas por acoso sexual, cuántas fueron investigadas y las sanciones impuestas según apliquen la investigación y fecha de publicación del documento. Una de las otras, bueno, creo que ya lo habíamos mencionado, denunciar los casos de acoso sexual que se presenta al jefe inmediato, al comité de convivencia, teniendo en cuenta nuevamente la aprobación de la víctima, siempre buscando el manejo manejo de confidencialidad del caso. Y también, pues, empezar a hacer la investigación con testigos y buscar la información y la investigación de ese presunto de acoso sexual. ¿Cuáles son esas garantías que lo mencionaron? Creo que fue Lorena, la señora Lorena que prendió el micrófono. Entonces, esas garantías en el momento de presentarse como comité de convivencia y como empleador, ¿qué debe garantizar? Importante, la víctima como también el presunto acoso sexual o el presunta investigado, tienen unas garantías y también cuáles son esas. Entonces, la víctima se ha tratado con dignidad, siempre buscando la confidencialidad y la intimidad del caso, el proceso de confidencialidad, de tener libre expresión de lo que está pasando, siempre cubrir y apoyar a esa persona en atención integral en su salud. Se pueden apoyar con la línea, por ejemplo, para que tengan procesos o apoyos psicológicos con las líneas de atención del distrito, donde esté, del distrito de Bogotá o de la ciudad donde estén cada uno de los colaboradores de la sede, o incluso también la ARL, tienen esos apoyos psicológicos y que se debe garantizar dentro de ese protocolo, incluyan esos números, ¿sí? Si tienen varias sedes donde realizar ese apoyo psicológico, o donde también menciona la fiscalía cuál es la dirección, cuál es la sede más cercana, cuál es la dirección de cada sede, por ejemplo, en la fiscalía. Esa parte de directorio de atención a víctimas también lo deben divulgar y colocarlo dentro del protocolo, ¿sí? Acceso pues a la justicia, efectivo a la justicia, como estábamos mencionando, y cómo pues reportar o tener la dirección, los teléfonos, que ellos lo tengan a la mano. Y siempre a la no confrontación. Este es otro punto importante o diferencia dentro del comité de convivencia. Se me fue la cámara. Dentro del proceso de la ley 1010 y la ley 2365, es que acá dentro del proceso del paso a paso de la ley 1010, dice que va a haber una revisión, ¿sí? De unas reuniones, una revisión con la víctima, una reunión después con el presunto acosador, donde después se realizan una reunión con las dos partes y llegar a acuerdos. Acá no se puede generar, o menciona, ese es su punto importante, que acá no hay un proceso de confrontación con el agresor. Eso es súper importante que lo tengan claro. Investigado, pues que se debe realizar el debido proceso. Por eso es súper, súper importante
realizar esos procesos, primero realizar los cambios dentro del reglamento interno de trabajo, cuáles son esos pasos a pasos del debido proceso que debe tener la organización para que cuando se presente este caso, pues realizar ese debido proceso. Porque él también, como la víctima, como el investigado, tienen la oportunidad de expresar, de pasar toda la parte de testigos, toda la parte de evidencias donde se pueden pues defender para ese debido proceso, y de esa manera pues la gerencia o talento humano, recursos humanos o la parte administrativa pues van a hacer algún cambio de pronto de puesto de trabajo hasta la terminación del contrato, y por eso importante el reglamento, que es donde se indican los lineamientos que se deben tener cuando se presente esta conducta de acoso sexual. ¿Listo? Y tener la imparcialidad, así como fue escuchada la víctima, debe estar también, debe tener el espacio y la oportunidad de defenderse el investigado. ¿Preguntas, dudas sobre eso o alguna aclaración adicional de pronto que me falte? ¿Preguntas, dudas? Señor Leiber, todo claro. Gracias, Judy. ¿Alguna otra persona? Si quieren, por favor, me pueden escribir en el chat. El comité de convivencia tiene la capacidad de reconciliar con la víctima de acoso. ¿De acoso qué? ¿De qué tipo de acoso? ¿Acoso laboral? ¿Acoso sexual, don José? Bueno, si es acoso laboral, sí, o sea, es conciliar, de revisar cuáles son esas, porque dentro del acoso laboral mencionan, dentro del paso a paso, nos indica que debemos, que como la víctima o el presunto acosador y como los miembros del comité deben tener o deben salir con algún compromiso. Entonces, ese es el sentido de ser conciliador, ¿no? Como menciono, la función del comité de convivencia no son jueces, no son los que dicen si es acoso laboral o acoso sexual, dar un dictamen, sino dar recomendación. Obviamente que tienen que saber, por eso, cuáles son esas conductas de acoso laboral para decir si es y de esa manera o no es, y de esa manera dar las recomendaciones pertinentes para eliminar esa conducta o esa acción o ayudar a solucionar la queja que realizó la víctima o el presunto del presunto acosado. Entonces, sí hay un proceso de conciliación, pero eso se debe reforzar con las recomendaciones que le entregan ustedes a la gerencia. No es decir, ay no, abrácese y ya pasó, no, debe haber algún proceso administrativo, algún cambio dentro del proceso, algunos compromisos, algunos refuerzos de procesos, de capacitación, dependiendo del caso. Entonces, sí puede, y después de eso dar el seguimiento del caso, ¿sí? Entonces, y dentro de la conducta de acoso sexual, obviamente realizar la investigación, levantar las recomendaciones, como hasta la terminación del contrato del presunto investigado, del presunto acosador sexual, y que se debe cumplir o garantizar que el comité de convivencia se da cumplimiento a lo que estipularon en el reglamento interno de trabajo.
¿sí? Obviamente con todas las investigaciones, con toda la evidencia que se debe realizar, porque el que nos va a decir y va a llevar todo ese proceso es la fiscalía, ¿sí? Don José, ¿le di respuesta? Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Preguntas? ¿Dudas? Listo. Doctora, una pregunta. Pues no es de acoso sexual como tal. Me preguntó un compañero que, digamos, cuando uno tiene una incapacidad, la empresa le pide la historia clínica y él dice que se siente como acosado porque es su intimidad. Entonces quería hacer esa pregunta, si sí es como acoso o no. Bueno, em, voy a dar una respuesta legal primero, don Germán. Según por procesos de manejo de datos, ¿sí? Que hay una norma de manejo de datos, la empresa no puede solicitar una historia clínica, porque como menciona, eso es de manera confidencial y de manera personal, ¿sí? Eso lo tiene, por eso hay un documento de consentimiento que lo debe firmar en el centro médico. Entonces, si es para alguna incapacidad, siempre se solicita la transcripción, es lo que se realiza, ¿sí? Y si es una conducta de acoso laboral, pues bueno, si es persistente, claro, porque está entrando a la intimidad de la persona. Entonces, si no se realiza el debido proceso, pues se puede constituir como una conducta de acoso laboral. ¿Listo? Creo que alguien, no sé, antes de darle la palabra a la persona que levantó la mano, don Germán, ¿fui de pronto clara? ¿Sí me hice entender? Señor. Claro, ya me quedó claro. Muchas gracias. Sí, se toca así es. Ahora, debemos entender también las personas de gestión humana o la persona que esté solicitando la historia clínica. La deben necesitar para de pronto cobrar la incapacidad. Entonces toca buscar la manera o transcribirla o realizar otro proceso para que se pueda también hacer el proceso administrativo, que es el cobro de una incapacidad. Entonces ahí también nos toca colocarnos en la posición de la parte administrativa, cuál es el manejo, cuál es la dificultad para poder apoyar a ese proceso. ¿Sí? Porque si es bastante, o sea a partir de 4, eso es plata dentro de la organización. También tiene que uno verificar y colocarse en la posición de la otra parte porque es. Generalmente, gracias Sonia. A ver, Sonia del Pilar nos dice, generalmente en esos casos se pueden compartir. Sí, exacto. Gracias por apoyarme en ese complemento de esa anotación. Gracias, Sonia. Alguien alzó la mano también, creo que fue Lorena. Como una historia clínica. Sí, señora, muchas gracias por la aclaración o adicional de la anotación. ¿Alguien más, por favor? Creo que Lorena fue la que alzó la mano, si no estoy mal. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Continuamos? Gracias, Sonia. Listo. Bueno, entonces, en el artículo 13, ¿cuáles son esas garantías de protección? Acá están más claras de lo que estábamos adelante, aunque ya la hemos venido hablando, mencionando. Es trato libre de estereotipos de género, o sea, cero discriminación, cero en discriminación en orientación sexual o identificación de género.
Acudir a las ARLs para recibir atención emocional y psicológica, como lo estábamos mencionando. Pedir traslado al área, el área de trabajo o puesto de trabajo, pues para eliminar rápidamente para el deterioro, para que no se deteriore esa parte psicológica del colaborador, de la víctima. Permisos para realizar teletrabajo sí aplica para que esa persona esté fuera de ese ambiente donde está recibiendo esa conducta. Si existen condiciones de riesgo para la víctima, como lo estoy mencionando. Evitar la realización de labores que implique interacción con la persona investigada. Acá es importante como conducta de acoso laboral. Recuerde que la conducta de acoso laboral o sexual o cualquier conducta que estábamos mencionando, discriminación, no solamente a veces mencionamos que es jefe subalterno, ¿no? También es pares, hacia abajo, hacia arriba, por todos los medios podemos recibir esa conducta que normalmente dicen, ay, es que mi jefe, no, puede ser también mi compañero, mi par, otra persona. Recuerden que aquí entra también parte de proveedores, contratistas, todos los actores que estamos en interacción a nuestra labor a que fui contratada. ¿Sí? Terminar el contrato de trabajo o la vinculación contractual existe por parte del trabajador o contratista, como estábamos mencionando. Mantener la confidencialidad de la víctima y derechos a la no confrontación, que la vimos en la diapositiva anterior. Las medidas contempladas en el numeral 3, 4 y 5 deberán ser adoptadas por los empleadores, entidades contratantes de prestación de servicio. Recuerden que esto es también privado, público, y esto no se puede hacer una terminación, esto que solicitud de la víctima en términos superior a 5, de 5 días hábiles tomando consideraciones. Ok, todas esas acciones es los tiempos de dar respuesta a la parte de la víctima. Bueno, acá les quería mencionar la estabilidad laboral. Recuerden que como la ley 1010 y como esta ley tienen una estabilidad laboral, que este término, es decir, que dentro de los términos de los 6 meses a la denuncia, la víctima o los testigos tienen una cobertura o una estabilidad laboral, es decir, que no podemos hacerle terminación del contrato laboral a la víctima. ¿De acuerdo? ¿Tenemos preguntas, dudas hasta acá? Recuerden que esto también está en estabilidad laboral, también cuando llegan quejas de acoso laboral o acoso sexual. ¿Preguntas, dudas? Vámonos con preguntas. Bueno, ¿qué es? Vamos a mencionar porque no nos funcionó el aplicativo, me perdonan, por favor, no sé qué pasó. Solamente sale una pregunta. Vamos a hacer y vamos a terminar. No, señora, muchas gracias. Vamos a realizar rápidamente, bueno, tenemos 30 minutos todavía, hacer como un repaso de lo que mencionamos, si tenemos algunas aclaraciones, modificaciones o algo para reforzar. Entonces vamos a escribir en el chat, mencionemos clases de acoso sexual. ¿Cuáles son esas clases de acoso sexual que mencionamos? El acoso sexual físico, verbal.
Virtual, sí señora, verbal, no verbal, Virtual. social, virtual, tecnológico, gracias, sí. Perfecto. Bueno, la siguiente pregunta. ¿Qué acciones preventivas se pueden realizar para prevenir acoso sexual? Ya sabemos cuáles son las clases, creo que lo mencionamos varias veces. La siguiente es, ¿qué acciones preventivas se pueden? Habían unas preventivas y ya cuando se genera son correctivas, que fue lo que hablamos inicial. Entonces, como obligaciones. Entonces, ¿qué acciones preventivas podemos? Psicológicas, capacitaciones, socializaciones, fomentar relaciones laborales respetuosas, ¿qué otras? Normas de convivencia, hablábamos de los códigos de ética, con las normas, con el reglamento interno de trabajo. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa tenemos? Comunicación asertiva, sí señora, canales de denuncia y confidencialidad. Recuerden, vuelvo y mencionamos, repasamos, sacar esas listas, ese directorio para poder denunciar. ¿Cuáles son las entidades, aparte de la fiscalía, tenemos también para denunciar? Han salido muchas entidades para el respaldo y para la prevención del acoso sexual, realizar protocolos, la línea púrpura, sí, exacto, gracias, don José. ¿Qué otro tenemos? Confianza para recibir sus reportes, sí. Comité de convivencia, esa es la tarea importante, es realizar y decir de siempre, no solamente como siempre lo menciono en capacitaciones cuando estoy con el comité de convivencia, no es solamente ese proceso de que el comité de convivencia, no tenemos estamos reuniones trimestralmente, se reúnen. ¿Qué pasó? No, nada, solamente hicimos actividad de los cumpleaños. No, no hubo más. No, promovamos, o sea, busquemos esa promoción de valores, de esos códigos de ética, de esos códigos o esos manuales de convivencia, de hacer campañas de acoso laboral, de acoso sexual, de no discriminación, de generar esa cultura de no violencia dentro de la parte laboral. Esa es una tarea fundamental, importante dentro del comité de convivencia. No solamente el comité de convivencia es el que nos ayuda a hacer la fiesta de fin de año. El comité de convivencia es el comité que nos ayuda a hacer fiestas y recreación. No, el comité de convivencia es un comité que nos ayuda a promover un ambiente sano. ¿Y cómo vamos a promover? Con todo lo que hablamos el día de hoy, con divulgación de protocolos, hacer campañas, educación, ¿sí? Eso es importante. Como mencionamos al inicio, ayudar, apoyar a dar esas estrategias de cambio, de revisar cuáles, oye, de divulgar el comité de convivencia, de decir, bueno, la parte de gerencia con el área jurídica sacaron el reglamento interno de trabajo, vamos a mirar, ayudarles a apoyar, a promover la nueva artículo dentro del reglamento que es lo que menciona la conducta de acoso sexual, ¿sí? Entonces, esas son las campañas o las acciones preventivas que se realizan. Ahora, vamos con obligaciones del empleador. ¿Cuáles son esas obligaciones que tiene el empleador? Lo vamos a escribir en el chat, por favor. Remitir la denuncia, remitirla a la fiscalía. Sí, señora. Prevenir estas acciones. Sí, gracias, señora María. ¿Qué más? Obligaciones del empleado. DOR. Faltó ahí la empleador. ¿Qué más acciones?
Publicarlo semestralmente el número de quejas, ¿sí? Como lo mencioné. No sé, investigar y sancionar el acoso sexual, sí señora. Mitigar, eliminar, como mencionábamos. Crear una política interna, muy bien. Implementar medidas de intervención y control, muy bien, señora Judy, señor Kelvin, la señora María. ¿Qué más? Visibilizar públicamente. Sí, señor, los actos de acoso sexual. Muy bien, Melissa. ¿Qué otro? Crear una política. ¿Qué otra obligación? Pregunta de esta obligación. ¿El empleador puede retirar a la víctima, terminar el contrato apenas ella pase la queja? ¿Le podemos terminar? Informar claramente al afectado para pronunciar la fiscalía. Muy bien. Abstenerse de realizar actos de censura. Bien. No. Ingresa a foro. Sí, señora, estabilidad laboral. No lo olviden. Eso, por ejemplo, también. Estar muy atentos cuando reciban esas quejas y para proteger a la víctima. Claro, esa es una de la responsabilidad que tiene el empleador. Bueno, ¿cuáles son las garantías de la víctima de acoso sexual? Proteger a la víctima. Gracias, señor Isabel. Ahora, ¿cuáles son esas garantías de la víctima? Si quieren, pueden ser tratada con dignidad. Sí, señora. Gracias, Diana. ¿Qué más? Manejar el proceso de confidencialidad. Sí, señor. ¿Qué otra? Les falta otra. Cero discriminación. Sí, total. Hablábamos de libre expresión. Asesoría, apoyarla en asesoría jurídica, no confrontación, perfecto, muy bien, esa es importante. ¿Y qué era la diferencia entre el comité de convivencia y dentro de una queja de acoso laboral hay una queja de acoso sexual? Ayuda psicológica que se pueden apoyar con las ARLs, muy bien. Acudir a la ARL para recibir asesoría psicológica, ¿sí? Las ARLs, la caja de compensación también tiene líneas de apoyo psicológico, la ARL, la EPS, ¿sí? Las alcaldías, la línea púrpura que mencionó un participante, listo. Y garantías del investigado. ¿Cuál es ahora? Porque todos tenemos el derecho de escuchar, ¿no? De que nos escuchen. ¿Cuál es ese debido? ¿Cuáles esas garantías? Ellos también tienen esa garantía del proceso de investigación. Imparcialidad, sí, muy bien, Melissa. ¿Qué más? Debido proceso, imparcialidad, sí. Vuelvo y menciono, y perdón que sea reiterativa, ahí es importante el reglamento interno de trabajo. ¿Qué otra? Protección a la integridad, muy bien. ¿Qué otro? Mantener proceso de confidencialidad, sí señora. ¿Qué otra? ¿Qué otra? Listo, bueno.
Preguntas. Llegamos a la sesión de espacio de preguntas. Por favor, si quieren, podemos abrir el micrófono. Por favor. Preguntas, dudas. Lorena, ¿alguna pregunta adicional de pronto que me faltó? No, André, pues aquí en el grupo José Arias nos colocó, en el chat, José Arias nos preguntó, no vayan a presentar represalias por quejas o denuncias. Ajá. Y Angie Bojaca dice que no. Sí. Bueno. Les voy a presentar aquí un acta, de ejemplo que podemos tener creo que alguien me preguntó sobre el proceso de confidencialidad. Entonces, dame un momento. Voy a pasar a este lado, donde indicamos, espérame un momento, por favor, les quito aquí. Bueno, por aquí sí nos preguntan qué hacer si se evidencia acoso y la víctima no quiere reportarlo. Ahí es pues empezar a trabajar el reporte, o sea, de conducta, esa es otra diferencia. Obviamente es de acoso laboral, se tiene que presentar ese proceso de presentar formalmente y de hacer acciones preventivas para que esa conducta de acoso laboral no se presente, ¿sí? Pero dentro de este proceso de acoso sexual, inmediatamente hablar con la víctima qué está pasando. Siempre es importante tener autorización de la víctima, ¿no? De ese apoyo, del apoyo que se debe tener para poder entregar todo este proceso tiene que realizar denuncia a la fiscalía, tenemos que hacer la investigación, ¿sí? Es súper importante, don Germán. No sé si contesté. ¿Me informan? Don Germán. Listo. Sí, Bueno, señora. este es un acuerdo de confidencialidad donde se debe todo el proceso del comité de convivencia, lo que debe realizar la información, que toda información debe estar de manera confidencial, donde se indica que los miembros tienen unos obligaciones. Acá es donde se puede incluir la ley 2365 de acoso sexual, las cláusulas, si no se cumple con esto, qué sanciones y que es una falta grave dentro de las obligaciones como comité de convivencia, toda la parte de designación de la información. Recuerdan que todo debe estar firmado, todo este proceso menciona sobre el proceso de confidencialidad, custodia de los documentos, toda la parte sancionatorio, resolución de diferencias, que son las responsabilidades. Bueno, es un documento donde se puede incluir y debe estar firmado por cada uno de los miembros del comité de convivencia laboral. ¿Preguntas? ¿Dudas sobre este documento? Lorena, ¿me están escribiendo?
No, Nedit pidió la palabra. Puedes abrir el micrófono para preguntar. Gracias. ¿Este documento lo podemos tomar de alguna parte o debemos crearlo nosotros mismos con Con sí, incluso eso está determinado dentro del reglamento interno, cuál es ese proceso de confidencialidad, pero yo les puedo compartir si estás de acuerdo, Nedit, con intermedio de Lorena, podemos compartirle un documento que tienen que obviamente incluir o personalizarlo a la empresa, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay es una falta grave, que era lo que yo mencionaba. Deben verificar en el reglamento interno de trabajo, en el momento en que hay una falta grave, cómo se debe o cuál es el debido proceso. Sí, yo veo que ahí tiene huella. ¿La huella la debe tener de manera obligatoria? Mencionaría para una empresa, dice sí es huella porque es como un documento importante dentro de la organización. Si no, lo puedes quitar dentro del documento, pero sí importante la firma, ¿sí? Ah, sí, señora. ¿Listo? Lorena, creo que me ibas a mencionar algo. ¿Te di sí la respuesta o me faltó algo? Sí, señora. Lo único que no sé es cómo puedo acceder al documento. Con Lorena, no sé, Lorena, si en el momento, cuando se presente o se envíe un correo, no sé, tú me puedes confirmar. Nedit, Gracias. tengo una pregunta para ti. ¿Tú eres cliente de Hoy Me Aseguro? Eh, no, no, señora, no somos clientes. Bueno, entonces si quieres, me puedes dejar aquí en el chat tus daticos o voy a dejar mi número de celular para la persona que desee conocer un poco más de nosotros y de pronto pues tener como acceso a todo esto, lo puedas hacer. Vale, muchas gracias. Sí, es que no puedo participar a través del chat. No me lo Ah, habilita, ok. no lo pude. No, dale, entonces yo ya dejo mi número aquí. Gracias. Listo, Nedit. ¿O preguntas, dudas adicionales? Gracias por la claridad. Gracias, Ana. Sofía, preguntas, dudas. ¿Cumplí con las expectativas que tenían, aunque no lo mencionaron? ¿Creen que me faltó algo? No sé, me pueden preguntar antes de salir. ¿Cómo les pareció? Gracias por el tema, todo muy completo, muy buena información, gracias. Muy clara la información, gracias señora Miriam. Clara la información, muy claro, gracias Diana Milena. Lorena está incluyendo el número. Nos permitieron participar. Muy interesante, gracias. Excelente capacitación, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, todo muy claro, muy bien. Bueno, no sé, Lorena, si vas a entregar alguna información. Por mi parte, les agradezco por la integración, por la participación en el chat. Recuerden, con intermedio de ONMIA Seguro, si necesitan alguna asesoría o algo adicional que nos faltó, con todo gusto nosotros vamos a estar muy atentos a las preguntas, dudas, información que necesiten sobre la ley 1010. Por mi parte, estaré muy atenta a lo que Lorena me indiquen de lo que necesiten apoyo. Entonces, ¿hay algún registro para la asistencia? Me preguntan, Lorena. No, en Teams ya nos queda la asistencia registrada. Entonces, bueno, para las personas, muchas gracias a todos los que se unieron. Esperamos que esta información pues les haya servido, que más adelante les sirva para todo lo que tenemos planeado.
Gracias a nuestros clientes que estuvieron acá, que siguen confiando en nosotros como su intermediario. Y para las nuevas personas, nuevas empresas que quieran hacer parte de este equipo de Hoy Me Aseguro, nosotros los invitamos a que vayan a la página web de hoymeaseguro.com y aquí van a poder encontrar más información sobre nosotros. Y bueno, por las personas que no pudieron estar acá y de pronto quieren socializar la capacitación, los invitamos a que vayan a nuestro canal de YouTube, Hoy Me Aseguro, y aquí van a poder encontrar como todas las capacitaciones que hemos realizado y todas las que vamos a realizar, porque semanalmente vamos a estar aquí con diferentes temas para todos ustedes. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas Muy bien, por ahí les dejé mis daticos para que me escriban. Muchas gracias. Bueno, que estén muy bien.